Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Brigitte Negreiros, coordinadora académica de la empresa BMC Team, empresa que brinda servicios de consultoría en sistemas de gestión empresarial con sedes en la ciudad de Trujillo, Cajamarca y Piura. Es así que, como parte de la responsabilidad social, la empresa viene desarrollando cursos y programas gratuitos con certificación opcional. Agradecemos nuevamente su asistencia a este programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo, sesión gratuita de la empresa BMC Team. Esta tarde realizaremos el cuarto módulo cuyo tema es respuesta a emergencias por áreas específicas. La ponente que nos acompañará esta tarde es la magíster ingeniera Karina Yomona Cueva, graduada de la carrera de Ingeniería de Minas con maestría en Ciencias Convención en Sistemas Integrados de Gestión, con experiencia en la implementación, mantenimiento y auditorías de programas realizados como seguridad basada en el comportamiento, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión antisobornos, manejo de código internacional de cianuro, auditora en ISO 45001, 14001, 9001, 37001. Antes de iniciar, es importante tener presente que cualquier duda o consulta, realizarla por el chat. Además, mantener audios y cámaras apagadas para evitar cualquier tipo de interferencia durante la ponencia. Esta sesión estará siendo grabada, por lo cual podrá encontrar la misma en nuestra fanpage de Facebook y YouTube. De igual manera, que a quienes deseen acceder a nuestra certificación podrán acceder a nuestras grabaciones, esta PPT que va a manejar nuestro ponente, el material complementario, de igual manera a su certificado. Cualquier duda o consulta les estaré dejando por el chat nuestros números de contacto. También que todos nuestros certificados opcionales se emiten con nota de aprobación, por lo tanto, al finalizar cada programa, se les estará enviando un examen para que puedan resolverlo y de esta manera emitir ese certificado correspondiente. La nota mínima aprobatoria es de 14 puntos de 20 y les adjuntaré de igual manera nuestros números para que puedan mantenerse en contacto y todo será realizado por el chat, por favor. Le doy paso a la ingeniera Karina para que pueda iniciar con su ponencia. Muchos éxitos, además, a todos los participantes en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Brigitte. Buenas tardes con todos. Por favor, si me podrían confirmar si me escuchan bien y además también pueden visualizar la diapositiva que estoy proyectando. Así es, ingeniera, así se puede ver. Perfecto. Bien, antes de iniciar, pues darles algunas recomendaciones. Todas nuestras charlas tratamos de que sea de manera interactiva, por lo tanto vamos a utilizar el chat del Zoom para poder hacer las preguntas, tanto de ustedes hacia mi persona y también en algunas preguntas que les pueda hacer, hay que utilizar este medio para podernos comunicar también. Por aquí me están escribiendo, Pablo, que me escucha correcto, entonces ya vamos a iniciar. Por un tema también de mejorar la conectividad de la red, de la señal, vamos a apagar la cámara, de mi cámara, para tener mayor alcance. El día de hoy toca un tema muy interesante que es respuesta a emergencias por áreas específicas. Este es el cuarto módulo del programa de capacitación que se ha llevado a cabo durante el mes de febrero. Con esto ya estamos culminando lo programado para febrero. Vamos a empezar nombrando cuál es nuestra base legal sobre la cual hemos desarrollado esta capacitación y se van a dar cuenta que hay muchas normas que nos dicen, incluso hay conceptos también que nos suelen confundir o que como son bastantes normas legales que nos habla sobre los planes de respuesta ante emergencia,
que en cierto modo logramos tener alguna confusión. Entonces aquí vamos a tratar de dar conceptos fundamentados según la normativa legal, y para esto vamos a utilizar la ley 28551. Esta ley es la que nos habla pues de la obligación de los planes de respuesta de emergencia, es la que nos dice que tenemos que nosotros tener. Específicamente es la ley que obliga o que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Y la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, su modificatoria, su reglamento, también tenemos los formatos referenciales. Exacto, por aquí Alex nos comenta sobre la ley 28551-2005 que no cuenta con un reglamento. Así es, Alex, efectivamente esta ley no cuenta con un reglamento, pero sí contó con un proyecto del reglamento de la ley. Sí hubo en su momento un proyecto del reglamento de la ley, pero no se logró consolidar, pero sí se quedó como ley, como proyecto del reglamento de la ley. Adicionalmente, pues esta ley fue dada en el año 2005, mucho antes de que se establezca la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas las modificatorias que hemos tenido de aquí en adelante, incluyendo pues también normas sectoriales como el Decreto Supremo 024, que es para minería, donde sí nos habla específicamente del plan de respuesta para emergencias y de su contenido. También la modificatoria de esta, incluso hasta la norma internacional de seguridad y salud en el trabajo, que es la ISO 45001. Y adicionalmente, pues a esto también la información que vamos a brindar y las cuales vamos a detallar, ahí voy a mostrar cuál es la fuente que se ha obtenido. Y pues es a través de una guía emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en base a esta normativa que les estoy mostrando. Como objetivos para desarrollar esta capacitación es brindar a los participantes, quienes son ustedes, los lineamientos para lograr identificar las potenciales amenazas y la elaboración de un plan para actuar ante estas amenazas identificadas. Adicionalmente, también vamos a brindar cuáles son los requisitos para elaborar un plan básico de respuesta ante emergencia. Un plan básico, hablamos de la ley de seguridad, los formatos referenciales que nos dan unos lineamientos como una estructura básica, pero si ya vamos a querer elaborar un plan específico o un plan sectorial, como es el de minería, que aquí sí es un poquito más detalloso, nos piden más ítems, pero aquí lo vamos a ver el general, el que aplica absolutamente para todas las empresas. Y primero, a mí me gustaría comentarles, entender cuál es la importancia del por qué contar con un plan de respuesta ante emergencia. ¿Cuál es la importancia? Y primero, pues, el hecho que tengamos nosotros un plan en el cual nos indique las respuestas, las acciones que vamos a tomar dentro de la empresa ante un evento no deseado, ante una emergencia, pues nos va a permitir responder de manera eficaz. ¿Ante qué? Ante una emergencia. Esto, si ya nosotros nos encontramos preparados, hemos mapeado cuáles son las emergencias y cómo vamos a actuar, vamos a reducir las pérdidas y los daños, ya sea daños a las personas, pérdidas al patrimonio, daños al medio ambiente o a la comunidad, porque nos encontramos preparados. Entonces, aquí radica la importancia de contar con un plan de respuesta ante emergencias, y también en este plan vamos a definir cuáles son las acciones necesarias para el restablecimiento de los procesos críticos y garantizar la continuidad de negocio. Pues aquí también veremos qué es lo que vamos a hacer para tratar de evitar en su magnitud, según sea posible, que paralice totalmente pues las actividades de la empresa, porque también hay escalas de niveles de emergencia. Y adicionalmente es una obligación legal y su incumplimiento puede ser objeto de multas y sanciones. Que esto lo hemos dejado al final porque primero, si vamos nosotros a implementar o vamos a elaborar nuestro plan de respuesta ante emergencia, nace desde una perspectiva o desde el principio de cuidar la salud de los trabajadores,
estar preparados para un evento no deseado, tener mapeado las acciones, estar organizados, tener responsabilidades. Y esto pues es parte también de una obligación legal. Y ante una inspección laboral está sujeto a multas y sanciones, las cuales las queremos evitar, que no son nada pequeñas. Y muchos de ustedes también nos estarán preguntando, ¿y quiénes tienen que elaborar los planes de contingencia? ¿Quiénes van a ser los responsables? Y aquí, según la ley 28551, en el artículo 3, nos dice, todas las personas naturales y jurídicas, ya sean privadas o públicas, o con derecho privado o público, que conducen o administran alguna empresa con instalaciones, edificaciones o recintos, requieren elaborar un plan de contingencia para cada una de las operaciones que desarrollen. Por tanto, se encuentran obligadas a elaborar el plan de contingencias todas las personas naturales y jurídicas que conducen y administran un negocio en unas instalaciones dadas. Van a ser los responsables de elaborar y cumplir lo establecido en el plan. ¿Y cómo vamos a elaborar? ¿Cómo vamos a elaborar y cómo vamos a implementar este plan? Este plan, según la guía del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, nos recomienda que tengamos cuatro pasos para la elaboración. Primero, debemos identificar cuáles son las amenazas o cuáles son las emergencias. ¿Para qué? Para posteriormente analizar las vulnerabilidades. Vamos a hacer un análisis de riesgo. Primero identificamos, luego analizamos las vulnerabilidades y evaluamos el riesgo en cada una de ellas. Para que posteriormente establezcamos cuáles son los planes de respuesta según los riesgos o las amenazas que se han detectado en el paso número 1. También aquí en el paso 2 vamos a tener que organizar brigadas e implementar las medidas de protección necesarias considerando las actividades de inspección y mantenimiento que requiere cada una de ellas. Todas parten de una evaluación de riesgos de las amenazas o de las emergencias que se han identificado en el paso 1. Y el paso 3 sería informar, capacitar y entrenar a las brigadas y a todo el personal para que lo que se ha identificado en el paso 1 y se ha establecido los protocolos o procedimientos en el paso 2 se ponga en práctica, se capacita, se difunde. Y el cual pues, es la práctica a través de los simulacros, que hoy en día han sido suspendidos por el estado de emergencia que estamos teniendo actualmente. Aquí nos dicen, una pregunta por el Facebook, ¿es lo mismo el plan de emergencia y plan de contingencia? Esto es un tema, a ver, me gustaría leerles si ustedes van contestando en el chat esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es lo mismo un plan de emergencia y un plan de contingencia? El título de esta capacitación es Plan de Respuesta ante Emergencia por Áreas Específicas, pero en este punto anterior nos habla de quiénes deben elaborar planes de contingencia. Entonces, suele confundirse mucho el tema de plan de contingencia y plan de respuesta ante emergencia. Y para esto me gustaría mostrarles, aquí tengo una referencia. ¿Lo pueden visualizar? Sí, ingeniera. Perfecto. Miren, en este cuadro, y esto también es información que les vamos a pasar para que lo analicen y lo detallen más y cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones, porque ocurre que en los formatos referenciales de la resolución ministerial 050 nos dice que el plan de contingencias está conformado por el plan de respuesta ante emergencia. Nos habla como si el plan de respuesta ante emergencia fuera parte del plan de contingencia. Sin embargo, esto choca un poco con algunas otras normativas legales que vamos a ir leyendo, que la interpretación es caso contrario, que un plan de contingencia es algo específico, son todos los protocolos y procedimientos que vamos a seguir y lo cual está establecido dentro del plan de respuesta ante emergencias. Y el plan de respuesta ante emergencias es algo más macro, donde vamos a especificar nuestra gestión, nuestra conformación de brigadas,
lo vamos a hacer de manera más general, el plan de respuesta ante emergencias, que va a incluir planes de contingencia por acciones o eventos específicos que vamos a detallar. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que les comento, ¿no? El plan de emergencias es general, el plan de contingencias es específico, y aquí tenemos también, para nosotros llegar a estas conclusiones, un análisis de qué es lo que nos dice la ley, en qué artículo, hay distintos artículos sobre los cuales los mencionan, y también la resolución ministerial, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Electricidad, también lo que nos habla. De igual manera, el Decreto Supremo, que es el reglamento, que nos habla al respecto. Incluso acá también vamos a analizar la norma técnica de edificaciones, la G050, como también el Reglamento Nacional de Transporte de Materiales Peligrosos, que nos habla de un plan de contingencia. Incluso nos menciona la ley del plan de contingencia. También el Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos nos habla de un plan de contingencias. Sin embargo, en la ISO 45000 nos habla de un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Y también dentro del Decreto Supremo 024 nos habla de un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Tras analizar todos estos ítems, porque cada norma nos pide 2 puntos. Incluso me ha tocado auditar y escuchar sustentar a distintas empresas y gestores de seguridad y salud en el trabajo, quienes a veces se confunden en la terminología, en llamar el nombre plan de contingencia o plan de respuesta ante emergencia. Entonces deciden tener un documento en el cual denomina plan de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y contingencia. Colocan y dicen, mejor en el nombre matamos 2 pájaros del mismo tiro. Pero creo que esta también es una información muy relevante que tenemos que analizar uno por uno para poder sacar las propias conclusiones y saber y tener el sustento. Es decir, obviamente, si yo voy a trabajar en minería, me tengo que apegar a mi reglamento de seguridad en minería, en el cual me habla de un plan de respuesta de emergencias. Pero si nosotros estamos trabajando en un sector de electricidad, aquí netamente nos habla de un plan de contingencia. De igual manera, si vamos a nosotros a estar laborando en transporte de materiales peligrosos, nos habla del plan de contingencia y de la ley, que es la 28551, que hemos estado revisando. Entonces, por esto es importante que nosotros lo leamos y sepamos sacar las conclusiones y las diferencias según cada norma que nos da, porque existen muchas confusiones en las propias normas también, pero en líneas generales, vayamos a que el plan de contingencias es específico y el plan de emergencias es general. En el plan de emergencias aquí lo vamos a abarcar toda la organización. Aquí vamos a determinar cuáles son las posibles emergencias y por cada emergencia vamos a elaborar un plan de contingencia. El plan de contingencias es cómo nosotros vamos a actuar ante la emergencia identificada en específicamente. Si hemos identificado un sismo, pues elaboraremos todos nuestros protocolos para cómo actuar ante un sismo, ante un incendio y puntos suspensivos, que serán netamente el plan de contingencia. Pero si ya hablamos del plan de respuesta ante emergencias, hablaremos pues de cómo está organizada la empresa, cuáles son los puntos, cómo es una manera más general, más macro. Bien. Y Jorge nos dice, entonces las definiciones de plan de contingencia y plan de respuesta ante emergencias van a depender del sector. Sí, yo creo que nosotros cuando hablamos y cuando vamos a dar una definición, siempre es bueno mostrar nuestra base y decir, yo me estoy cogiendo a tal concepto, ¿por qué? Porque estoy trabajando en el sector, por ejemplo, de transporte de materiales peligrosos, en el sector de electricidad, entonces me apego a este artículo que es mi norma sectorial. Sin embargo, si no tengo un sector específico, me rijo bajo la ley 29783, que es la ley de seguridad, y bajo estas normativas vamos a dar un sustento convincente, mostrando, teniendo bien en claro ambos conceptos. Pero más que el concepto o el nombre de plan de contingencias o plan de respuesta ante emergencias, lo más importante es el contenido. El contenido, la adecuada evaluación de riesgos o la identificación de situaciones de emergencia que vamos a tener
cómo nos estamos organizando como empresa para actuar, cuáles son las capacitaciones, cuáles son las acciones que estamos previendo para actuar ante para estos eventos. Entonces, ahí es donde vamos a tener que profundizar y hacer bien nuestro trabajo en el contenido, en el fondo, más que en el nombre. Porque muchas veces perdemos mucho tiempo entre analizar plan de contingencia y plan de respuesta ante emergencia y consultamos y hay muchos puntos de vista que chocan y en la misma normativa también nos hablan. Y pues en unas netamente le habla de plan de contingencias, en otras dentro del plan de respuesta ante emergencias. Dejando de lado un poco la terminología, tenemos que concentrarnos en el contenido. Y para fines de esta capacitación vamos a tomarlo, como les indiqué inicialmente, después de analizar las normas, llego a la siguiente conclusión. Para esta capacitación general, si vamos a hablar de un plan de respuesta ante emergencias, es algo general, que está constituido por planes de contingencia. Los planes de contingencia son todos los pasos o protocolos que se van a seguir ante un evento determinado. ¿Correcto? Y aquí, ¿quiénes van a tener que elaborar estos planes de contingencias o los protocolos específicos por cada situación o evento no deseado que sea determinado, por cada amenaza? Según la ley 28551, ya hemos visto que son todas las personas naturales o jurídicas que tienen a cargos liderar una organización y pues también que cuentan con un establecimiento o una administración de instalaciones. Espero que les haya quedado claro. La información que les acabo de mostrar hace un momento, eso también es parte dentro de la información de apoyo que se les brinda a quienes opten por la certificación y les voy a dar ahí para que lean más detenidamente. Y nos quedamos en la parte de cómo nosotros vamos a elaborar e implementar un plan de respuesta ante emergencias. Para comentarles y les voy a mostrar también, miren, esto también estoy jalando. Esto es parte también del material complementario que les voy a pasar porque en realidad la normativa es muy amplia. Lo que hago en estas capacitaciones, lo que suelo hacer es un resumen de la lectura y explicarles. Pero en realidad, si ustedes desean profundizar más sus conocimientos o de repente también tener una charla donde cada quien expone sus puntos de vista, es muy importante que nos leamos la ley, que nos veamos los formatos referenciales, el reglamento. Si pertenecemos a minería, también el Decreto Supremo de Minería, esta que es la ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Por ahí me dijeron también, ingeniera, no, es cierto que existe una ley, pero no está su reglamento. Así es, no hay un reglamento, pero sí hay un proyecto de reglamento de la ley. Y que acá nos incluye, por ejemplo, cómo nosotros vamos a elaborar, cuáles son nuestros tipos de actividades, competencias. Aquí también. Aquí está, por ejemplo, la vigencia, la actualización, la fiscalización. Esto es un proyecto del reglamento de la ley que hemos visto 28551. También me gusta bastante comparar con las normas internacionales, por ejemplo, la norma ISO 45001, que esta es una norma de clase internacional que ha sido evaluada por más de 100 expertos en todo el mundo, y pues quienes han hecho un análisis muy profundo, más incluso que las normas peruanas que tenemos. Entonces también comparar aquí dentro de qué punto nos habla aquí en la ISO 45000 no nos toca el tema de plan de contingencia, no nos habla de plan de contingencia, pero sí nos habla de plan de preparación y respuesta ante emergencia. Entonces también podemos sacar nuestras conclusiones leyendo esto y finalmente lo que les comenté. Tenemos una guía de respuesta ante emergencias que es brindada por el Ministerio de Trabajo y que también es un poco amplia, 44 páginas, pero vamos a tratar de resumirlas en esta capacitación que tenemos para que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones, puedan enriquecerse más e invitarles a la lectura de las normas que les acabo de mostrar. Y como estábamos comentando,
hace un momento. Primero, tenemos que identificar las amenazas y analizar cuáles son las vulnerabilidades. Esto vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollamos todos estos pasos. Cómo vamos a identificar las amenazas. También vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a establecer o cómo vamos a organizar una empresa en un caso hipotético y las medidas que se van a implementar. Y también cómo se va a informar, capacitar y entrenar a las brigadas y todo el personal. Y la práctica, que son los simulacros. Los simulacros, nuevamente, para comentarles que se ha dado una norma donde se ha paralizado la ejecución de simulacros debido a la pandemia que está atravesando el Perú y el mundo actualmente. Y desarrollando estos pasos, aquí vamos a explicar. Acuérdense, son 4 pasos y aquí vamos a explicar y vamos a dar un ejemplo donde sí les voy a pedir que ustedes también estén atentos para que hagan las consultas necesarias y también si yo les pueda preguntar, puedan responder a través de la sala de chat. El primer punto es identificar las amenazas. Para nosotros identificar las amenazas dentro de la organización que vamos a desarrollar nuestro plan de respuesta ante emergencias, tenemos primero que saber qué actividades desarrollamos. Está bien, podemos ser una empresa que brinda servicios de mantenimiento, podemos ser una empresa de transporte, podemos ser una empresa de metalmecánica. Entonces, ¿qué actividades voy a desarrollar? ¿Qué situaciones de emergencia se pueden dar por las actividades propias de la empresa? Por ejemplo, se puede dar una explosión, un incendio, un accidente laboral, una contaminación biológica, una fuga de gases. Hacemos una evaluación interna como empresa, qué emergencias podemos ocasionar. Cuando ya hayamos identificado las situaciones internas, vamos a ir a la otra parte, que es lo externo. Externamente, algo que escapa de nuestro control, como los desastres naturales, los conflictos sociales, entre otros, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que nos va a ocasionar las situaciones de emergencia? Y para esto nosotros tenemos aquí una tabla que nos sirve de una guía. Aquí no están todas las situaciones de emergencia, pero sí es una guía que para nosotros nos vamos a analizar, según lo explicado anteriormente, cuáles van a ser las situaciones de emergencias producidas de manera interna, propias de la empresa, o externas, como huaicos, avalanchas. Y para analizar las emergencias o las situaciones de emergencias externas, tenemos que identificar muy bien dónde está ubicada la empresa, cuál es su ubicación, si está de repente en un lugar donde hay constantes lluvias, puede desarrollar un huaico, o tal vez está cerca a una zona costera que puede estar en una situación de emergencia, puede darse un tsunami o cosas por el estilo. Incluso si está ubicada territorialmente cerca a un volcán, puede ocurrir una emergencia de una erupción volcánica. Entonces, esto es un análisis que ya corresponde a cada gestor, a cada equipo que lo vamos a tener que hacer. Y aquí vamos a ir marcando, pues, internas y externas. Y si tenemos otros, las cuales no están dentro de este cuadro, pues los vamos a detallar. Entonces, esto es como primer paso. Como segundo paso a estas emergencias o amenazas, porque lo vamos a denominar con estos términos, emergencias o amenazas identificadas, nosotros vamos a evaluar el nivel de riesgo. Algo similar a la metodología del IPRC, donde vamos a ver la probabilidad por la severidad, pero aquí nosotros vamos a ver si nuestras amenazas, el grado de la probabilidad, si es muy probable, probable, poco probable que ocurra, y cuál es la vulnerabilidad, alta, media y baja y mínimo. Para nosotros determinar la vulnerabilidad, existe un cuadro que nos recomienda, según la guía del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, nos da una matriz de vulnerabilidad donde se va a evaluar 23 factores, según la amenaza o la emergencia identificada aquí. Vamos a tener que evaluar su vulnerabilidad y luego cuál es su probabilidad. Entonces, igual que el IPER, si tenemos una vulnerabilidad media y una amenaza probable, vamos a tener un riesgo medio.
¿Por qué? Porque según el nivel de riesgo que vamos a tener nosotros, vamos a tener que implementar sus planes de contingencia, que es lo que, o los protocolos que vamos a seguir. Y esta es una metodología que nos brinda el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es el SENA, que es esto también nuestra referencia. ¿Y cómo aplicarlo? Porque vamos a explicarles cómo vamos a determinar la vulnerabilidad y la amenaza. Para esto vamos a ver un caso práctico. El caso práctico, a través de una situación hipotética de una empresa denominada ABC. Esta empresa es pequeña, va a contar con 8 trabajadores y se va a dedicar netamente a la comercialización de productos plásticos en pequeños volúmenes. Es importante también para desarrollar el caso saber que en esta empresa hipotética va a contar con un local de trabajo ubicado en Cercado de Lima, con una salida directa a la avenida principal y desarrolla una actividad de 12 horas al día. ¿Cuál es la frecuencia de exposición? Y tiene una moderna infraestructura, emplea parcialmente el almacenamiento y las instalaciones eléctricas presentan cables expuestos. Miren, hay presencia de cables expuestos y aparte tenemos productos plásticos de mediano volumen. Entonces, estas situaciones ya nosotros nos van indicando cuáles van a ser las amenazas o las emergencias que vamos a tener que identificar y evaluar. Y adicionalmente también para este caso, para este ejemplo que vamos a tomar en cuenta, hay que precisar que los trabajadores no cuentan con entrenamiento ni capacitación y la empresa cuenta con un extintor de PQS de 10 libras como único mecanismo de protección contra incendios. Entonces, bajo este caso hipotético es donde nosotros vamos a hacer la identificación, vamos a evaluar el nivel de riesgo, vamos a establecer cuáles son las acciones, la organización de la empresa también que se va a tener en cuenta, la capacitación y finalmente pues vamos a ver el entrenamiento. El entrenamiento lo vamos a tocar porque pese a que actualmente está suspendido los simulacros, pero sí es bueno explicarles para cuando ya se levante el estado de emergencia tener los conocimientos. Como primer punto, vamos a seleccionar la emergencia o la amenaza y la probabilidad. De este cuadro, según la descripción anterior del caso hipotético, se puede determinar pues que como amenazas o como emergencias que exista incendios, sismos y terremotos, con una probabilidad de ocurrencia para incendio probable, sismos muy probable y terremotos probable. Luego que nosotros ya hemos identificado cuál es nuestra amenaza o nuestra emergencia y cuál es nuestra probabilidad, vamos a usar la matriz de vulnerabilidad. Esta matriz de vulnerabilidad es la que nos brinda o la metodología del Ministerio de Trabajo, en el cual nos da 3 opciones y se va a evaluar 23 ítems. Aquí está. Esta es la matriz de vulnerabilidad. En esta matriz de vulnerabilidad vemos que tenemos diferentes opciones como 1, 2, 3, en las cuales vamos a tener que dar un puntaje según la realidad de la empresa. En el primer punto nos van a pedir pues que nosotros valoramos la ubicación de la empresa. Si la empresa ha sido ubicada en un lugar donde cuenta con acceso a recursos externos cercanos como hidrantes, entre otros, y permite una evacuación ágil. Si tiene este punto, pues marcaremos el ítem A, pero si no tiene, vamos al siguiente punto, que es la B, que sería la ubicación de la organización permite una evacuación ágil, pero no cuenta con recursos externos cercanos. Estos recursos externos cercanos, como hidrantes, entre otros. Para este caso que estamos evaluando, pues es una empresa que sí tiene una evacuación ágil, pero no cuenta con recursos externos, por lo cual corresponde una clasificación del B. Pero, ¿qué pasa si es que no corresponde a esta clasificación? Sería la C, que se ubica cerca a lugares de alta densidad poblacional y no cuenta con recursos externos cercanos. No pueden evacuar rápido ni tienen herramientas cercanas para actuar. Y también
aquí este es el punto 1. Así vamos a evaluar punto por punto según la realidad de la empresa. En el ítem 2 vamos a evaluar la facilidad de acceso de las unidades de socorro de las instalaciones. Si ya ocurrió la emergencia, ¿cuán fácil va a ser que ingreses las unidades de socorro a la empresa? Si existe un ancho de vías públicas y la topografía del terreno permite el fácil acceso de las unidades de socorro, que puede ser una ambulancia, puede ser los bomberos. Si es así, marcaremos el punto A, pero si tenemos vías públicas y la topografía del terreno dificultan o van a dilatar el tiempo para el acceso a las unidades de socorro, correspondería una clasificación B. Y si tenemos también las vías que son públicas, aparte de la topografía, no permiten el ingreso de las unidades de socorro externo a las instalaciones, que es algo muy complicado, ya sería el punto C. De igual manera, vamos a evaluar la ruta de evacuación. Si tiene una buena ruta de evacuación, el punto A, si tiene una ruta de evacuación mediana o regular, la B, y si no hay ruta exclusiva de evacuación, C. Se dan cuenta que cada punto que vamos a evaluar tiene una clasificación de 3 escalas. Por decirla, la A, buena, la B, regular y la C, mala. Si los visitantes del edificio conocen las rutas de evacuación, que son también las personas que pueden entrar tanto al edificio o al área de la empresa. Entonces vamos a ir valorando así punto por punto. En el punto 5 nos piden que evaluemos si cuentan con puntos de reunión. Si hay puntos de reunión en la evacuación que están establecidos o que se tienen pero no se han delimitado, o si no existe ningún punto. También si las características de la ruta de evacuación, si están obstaculizados, porque esto también pasa que muchas veces para obtener la licencia de funcionamiento, las empresas pues presentan su plano de ruta de evacuación, la señalización, todo muy bueno, hasta que les den el permiso. Pero una vez que les dan el permiso, ¿qué es lo que pasa? Ya no respetan, o la señalización se despinta, ya no la vuelven a dar su mantenimiento, no capacitan, o simplemente ubican equipos que obstruyen la ruta de evacuación. Entonces, eso también se va a evaluar, así como el ítem 6, el ítem 7, también la señal de alarma. Ojo que aquí nos piden que tengamos una alarma que se encuentre señalizada y que se pruebe, porque también me pasó una experiencia en donde sí se tenía una señal de alarma, pero como hacían simulacros, si no le incluían el funcionamiento o presionar esta señal, todos pensaban que estaba muy bien, en buenas condiciones, pero cuando hicieron ya el simulacro y presionaron la alarma, se dieron cuenta que no funcionaba. Jorge nos pregunta si el mapa de riesgo se acompaña con las rutas de evacuación. En algunas empresas deciden consolidar o unir ambos, tanto el mapa de riesgo como el mapa de las rutas o de evacuación. Sin embargo, he visto también casos en donde no prefieren unificarlas, sino manejarlos por separado para que no se vea tan cargado el mapa. Esto va a depender obviamente del tamaño o el área de la empresa, porque si es una empresa grande y vamos a plasmarlo en un solo mapa, nos vamos a saturar con muchos logos o muchas imágenes de riesgos que tienen, y adicionalmente la señalización de la ruta de evacuación se va a ver muy cargado y no va a lograr su función, que es indicar a los trabajadores por dónde van a tener que evacuar, a los trabajadores o a las visitas, evacuar, o cuáles son los lugares y qué riesgos van a tener. Entonces esto depende de la organización. Si tiene claridad y se va a ver y creen que es conveniente unificar el mapa de riesgos con el mapa de evacuación, genial, pero si ven que no se va a identificar de manera correcta, entonces no vamos a acumularlo, a aglomerarlo, porque no se va a notar. Carlos pregunta, ¿la matriz que estamos mostrando es de la fuente SENA? Sí, esta matriz también es la matriz que se recomienda por la guía de la respuesta ante emergencia que ha sido emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta ha sido la que se ha emitido y la que explica y recomienda dicha metodología para usar.
Así también, bueno, nos piden que evaluemos las señales de alarma, el sistema de detección también, el sistema de iluminación de emergencias. Tenemos que saber si es óptimo, si es deficiente. Para hacer estas evaluaciones, previamente también tenemos que inspeccionar nuestras luces de emergencias para saber si funcionan o no funcionan, o posiblemente solamente adorno, o se compraron hace 5 años y nunca nadie les inspeccionó, y como nadie lo ha inspeccionado, no sabe en qué situación actual se encuentra. Entonces, la señal de alarma, el sistema de detección y el sistema de iluminación hay que evaluar y clasificar. Juan nos dice, Sena es de Colombia, lo mostrado es del Ministerio de Trabajo de Perú. Así es, lo mostrado es justamente lo que les comento, que ha sido brindado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que no es una metodología peruana netamente que se haya creado aquí, sino como muchas de las normas, adoptamos metodologías externas y se las recomienda para su aplicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, también la evaluación del sistema de iluminación de emergencias, el sistema contra incendio, los extintores para incendio. También si existe alguna divulgación del plan de emergencia a los empleados, que entramos ya a tallar con las difusiones, con las capacitaciones del plan de emergencias, o también si se ha coordinado para el plan de emergencias, si hay un coordinador, hay un responsable, y si se cuenta con una brigada de emergencia. Más adelante también vamos a ver cómo van a ser estas brigadas de emergencia, porque va a depender mucho también de la magnitud de la empresa. Entonces, acuérdense, aquí los vamos a ir valorando y clasificando según el caso hipotético que hemos visto hace un momento, pero ya cada uno de ustedes, cuando lo van a aplicar para sus organizaciones, van a tener que hacer acorde a la realidad de la empresa en la cual lo están aplicando. Y bueno, Brigitte, de repente un pequeño break. ¿Me escuchan? Disculpa. Sí, te escuchamos. Perfecto. Justamente gracias, ingeniera, por todo esto, todos estos detalles, conocimientos que nos está compartiendo. Y sé que ante las dudas y consultas podremos resolver cualquier inquietud que tengamos. Bueno, justamente, como estuvo comentando la ingeniera hace unos momentos, todos los documentos que ella ha mostrado durante su ponencia, lo que va a la ponencia, van a ser subidas a nuestra plataforma que siempre estamos compartiendo, además de otros documentos complementarios de ayuda a su aprendizaje, en caso que quisieran acceder a nuestra certificación, además de los videos, comunicación continua con nosotros, además de diferentes materiales, ¿no? Que nos van a poder ayudar a aprender todo lo que la ingeniera nos está mostrando. De igual manera, agradecerles nuevamente su asistencia, ¿no? Porque este mes de febrero ha sido muy productivo para nosotros y agradecemos a los que nos han estado acompañando durante este mes, este fines de semana, todos los sábados y domingos, por su compañía en lo que es el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y mañana continuaremos con lo que es el sistema de gestión alimentaria. Invitarlos nuevamente también a nuestros programas que van a venir para marzo. Síganos en Facebook, que ahí estamos publicando. Ingresen a nuestro grupo donde varios profesionales comparten sus conocimientos, dudas, inquietudes. De igual manera que vamos a iniciar el día sábado y domingo de la próxima semana con nuevos programas. El mes de marzo se viene con la normativa legal de lo que es gestión de seguridad y salud en el trabajo y gestión de calidad y la ISO 9001. Así que estén atentos, les estaré mandando nuevamente en caso de que se haya perdido la información durante la ponencia, les voy a mandar nuestros números de contacto
que puedan comunicarse con nosotros y síganos a través de Facebook, donde estamos publicando nuevas novedades, compartimos información acerca del sector y sobre los programas que siempre estamos lanzando. Bueno, ingeniera, le doy el pase para que pueda continuar. Perfecto, ¿me escuchan? Ya. Vamos Sí, a continuar evaluando porque, como les comenté hace un momento, esta matriz de vulnerabilidad consta de 23 ítems. De los 23 lo vamos a tener que evaluar hasta el final, que tiene que ver con entidades de socorro externo, los ocupantes del edificio o de las instalaciones o de la empresa, que estos van a tener que ser valorados, no es netamente por edificios, sino también por el área o de la organización. Adicionalmente también las rutas de circulación, las puertas de salida, vamos a tener que hacer una evaluación de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que al final de que nosotros hayamos elaborado o hemos evaluado esta vulnerabilidad, vamos a tener, acuérdense, hemos clasificado ítem por ítem en el punto A, el punto B y el punto C. ¿Por qué? Porque vamos a ponderar y esta ponderación va a ser acorde a este puntaje. Si nosotros hemos clasificado de los 23 puntos, 5 como A, entonces vamos a ponerle 4 puntos a cada ítem que hemos valorado como A. En el caso anterior que hemos visto son 5, entonces serán 4 por 5. En total son 23 ítems. ¿Cuántos ítems hemos valorado según nuestra matriz de vulnerabilidad con la letra B? En el ejemplo que hemos visto han sido 8. Obviamente esto va a variar dependiendo de la organización que estamos realizando. Y finalmente nosotros vamos a sumar también cuántos ítems han sido valorados con la letra C, que corresponde a un puntaje de 0.4. Posteriormente a esto hacemos una suma total, son 23 ítems y tenemos un puntaje. Este puntaje para el ejemplo que hemos visto es 40. Por lo cual nos vamos a guiar de la siguiente imagen donde nosotros vamos a ver bajo qué puntaje y qué acción vamos a tener, que es nuestro nivel de vulnerabilidad que hemos realizado. Bien, acá se acaba de contactar David Álvarez y nos hace una pregunta interesante también y que no le hemos mencionado, pero sí es importante y qué bien que nos pregunte para así nosotros también darles el alcance. David Álvarez nos pregunta, ¿los planes de respuesta ante emergencia se presentan a la municipalidad o a alguien que lo apruebe, aparte del Comité de Seguridad? Y justamente lo que nos dice el Ministerio de Trabajo es que los planes de contingencia son aprobados previa opinión favorable de la entidad competente del Sistema Nacional de Defensa Civil, por la autoridad que corresponde o a la actividad que desarrolla la entidad. Ellos son los responsables de aprobar los planes de contingencia. Y continuando con la capacitación, porque esta fue una respuesta que hemos respondido, que hemos dado a la pregunta, al interrogante de David Álvarez. Y continuando con la capacitación, pues nosotros valoramos la matriz de vulnerabilidad bajo 23 ítems, los cuales hemos visto aquí, los hemos visto que estos ítems hemos ido evaluando si corresponde a una clasificación A, B, C. Al final sumamos o sacamos cuál es el puntaje total. En el caso que hemos desarrollado tiene un puntaje de 40. Según el puntaje de 40, nos ubicamos en esta primera fila y donde nos dice pues que la edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional y se deben revisar todos los aspectos que puedan estar presentando riesgos para las personas que permanecen en el edificio o en el área de trabajo en un momento de emergencia. Y aquí también es importante aclarar que el grado de vulnerabilidad que tiene una empresa frente a alguna amenaza específica está directamente relacionado con la organización interna, que ésta tiene para prevenir o controlar aquellos factores que originan el peligro.
¿Por qué? Porque todas las organizaciones son distintas y por eso es que se evalúan 23 parámetros acorde a la realidad de cada organización. Y esto nos va a servir para nosotros tomar cartas en el asunto, tomar acciones y ver cuáles son los factores que originan los peligros y también cómo se va a preparar una respuesta o vamos a disminuir en el nivel de grado de las consecuencias una vez que suceden los hechos. Porque elaboración del plan de preparación o respuesta ante emergencias es una herramienta de gestión, no es preventiva, sino es reactiva, porque aquí nosotros ya establecemos qué es lo que vamos a hacer cuando ocurre la emergencia, cómo vamos a actuar cuando ya nos vemos involucrados en una emergencia. Entonces, cuando ya ocurre la emergencia, van a suscitarse pérdidas o daños. Y en este plan vamos a detallar o nos vamos a preparar de tal manera que estos daños sean lo mínimo posible. Claro que muchas de estas emergencias, algunas pueden ser controladas o parten de manera interna como empresa y otras serán externas o de la propia naturaleza. Y también es importante comentarles que las características o los aspectos que se van a evaluar para determinar todo este grado de vulnerabilidad que hemos visto puede variar de una amenaza a otra, o puede variar si estamos evaluando para incendio, para un sismo, para un terremoto. Tienen su grado de variabilidad. En este sentido, vamos a hacer una evaluación de vulnerabilidad por cada amenaza identificada o por cada situación de emergencia identificada. Y también aquí analizamos ya el nivel de riesgo. En este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos identificado 3 amenazas para el ejemplo? Porque en realidad podemos identificar muchas más amenazas y requiere de un análisis un poco más específico de la empresa, pero para este ejemplo hemos determinado 3 amenazas o 3 situaciones de emergencia, que es incendio, sismo y terremoto. La probabilidad y la vulnerabilidad. Para la vulnerabilidad hemos visto la evaluación de la matriz de 23 ítems en las cuales se clasifican en A, B, C y luego se suma todo el puntaje que se ha obtenido y en base a eso se determina si tiene una vulnerabilidad alta, muy alta o mediana o baja. Y también cuál es la probabilidad. ¿Cómo vamos a nosotros a determinar si es probable esta amenaza o no es probable? ¿Cómo creen ustedes que vamos a decir que el incendio es probable que ocurra, que un sismo es muy probable o que un terremoto es probable? ¿Cómo podemos determinar? En primer lugar, la probabilidad la podemos determinar por eventos anteriormente ocurridos en la empresa. Si anteriormente en la empresa ya ocurrió un incendio o si hablamos también de sismos, si la empresa está ubicada en un lugar geográficamente que es muy común los sismos o los movimientos tectónicos, entonces esto será muy probable. Entonces, la probabilidad va dependiendo del historial que tenemos, tanto como empresa o gráfica que tengamos también. Entonces, ahí determinamos la probabilidad y la vulnerabilidad a través de la matriz que hemos visto. Entonces, una vez que nosotros tenemos ambos, vamos a utilizar esta matriz para poder ya nosotros saber cuál es el nivel de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos si el incendio tiene una probabilidad probable, la P, y tiene una vulnerabilidad alta, entonces tenemos un nivel de riesgo alto. Aquí tenemos. Y también, ¿qué pasa una vez que nosotros ya hemos identificado y sabemos cuáles son nuestros niveles de riesgo? Si el nivel de riesgo obtenido fuera bajo, el nivel de detalle necesario en la planificación sería menor. Podemos tener nuestras acciones, pero no tan exigentes, sino un nivel de detalle dentro de nuestro plan. Cuando ya vamos a describir nuestro protocolo, va a ser menor, pero si nosotros tenemos un nivel de riesgo alto, vamos a tener que ser lo más específico posible para actuar en dicha emergencia. Vamos a tener que detallar todo lo específico y adicionalmente también
cómo estamos organizados dentro de la empresa y determinar si los medios de prevención y protección con los que se cuenta la empresa son suficientes. Nosotros ya para hacer el análisis de vulnerabilidad hay ciertas preguntas que hacen mención a esto. Si nosotros tenemos medios de prevención y protección, ¿para qué? Para las situaciones de emergencia, y si son suficientes y no. ¿Y qué pasa si no tenemos los medios de prevención y protección suficientes? Tenemos que definir plazos y responsables para implementar las medidas de protección que son necesarias. ¿Y cómo nosotros vamos a hacerlo esto? Vamos a tener en cuenta cuál es el área de la empresa, cuál es el área que va a ocupar, cuántos trabajadores tienen, cuáles son las características de los trabajadores que habitan en dicha área, si existen también personas ajenas que visitan o hay un número alto de frecuencia para las visitas, y también las condiciones de iluminación nosotros podemos tener en cuenta. Adicionalmente, vamos a tener que definir los procedimientos o mecanismos de inspecciones necesarias. Y para esto vamos a determinar cuáles son las acciones de protección contra incendios requeridos. Y se puede analizar la carga térmica existente en las instalaciones que vamos a querer proteger dependiendo de las actividades que se desarrollan para la empresa. También es importante determinar las rutas de evacuación y no únicamente determinarlas en nuestro mapa, sino evaluar si estas rutas de evacuación son adecuadas y si están acorde a la capacidad de los trabajadores que laboran en la empresa. Porque podemos tener una ruta de evacuación que en el caso de una emergencia se aglomere a tal punto que no pueda o no es suficiente para la cantidad de trabajadores que tiene la organización. Entonces vamos a determinar cuántas rutas de evacuación, si es acorde al número de trabajadores que se tiene. También el aforo. El aforo. Para el cálculo del aforo tenemos unas fórmulas en las cuales nos dice, porque el aforo también se determina según las actividades que se van a realizar. Las actividades que se van a realizar se va a determinar el número de aforo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta por la actual situación que estamos pasando, pues, de emergencia, de pandemia. En muchos establecimientos se ha reducido el aforo. Y aquí, al menos en el Perú, es según la región, según el departamento, y el nivel de riesgo al cual está expuesto ha variado el nivel de aforo. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta para cuando vayamos a elaborar nuestros planes de respuesta ante emergencia. Y también cuando hablamos de planes de respuesta ante emergencia y tenemos nuestras áreas, nuestras instalaciones, pues estos tienen que estar acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el Decreto Supremo 011-2006, y también debe de obedecer a la norma técnica peruana 350, que es la de extintores portátiles, las cuales se van a poder determinar cuáles son los extintores que se van a seleccionar para las actividades. ¿Qué criterios nosotros vamos a requerir para seleccionarlos? Lo vamos a encontrar en esta norma técnica peruana. Y también cómo los vamos a distribuir, cómo vamos a ubicar los extintores, entre otros aspectos también que son necesarios y los vamos a encontrar aquí. Para nuestro plan de respuesta ante emergencia también es importante definir los puntos de reunión a los que el personal debe dirigirse en una evacuación o la organización para la respuesta ante emergencias. ¿Cómo nosotros vamos a evacuar? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de reunión? ¿Cuáles van a ser los puntos seguros? Primero, pues vamos a tener que establecer, de acuerdo a las características de la empresa, cuáles son los niveles o la clasificación de emergencia. Si tenemos una emergencia total, una emergencia parcial que afecta solamente una determinada área, un determinado proceso. Si es una emergencia general, pues posiblemente estaremos hablando de un incendio, un sismo, un temblor. Y cuando hablamos de una emergencia general,
se va a requerir el uso de todos los medios, ya sea internos como de la misma empresa, y también ayuda externa, que puede ser los bomberos, que pueden ser ambulancias. Y una emergencia parcial se requiere la actuación de las brigadas de la empresa, para los cuales esto también más adelante lo vamos a explicar cómo van a estar determinadas las brigadas. Adicionalmente también cómo nosotros vamos a establecer el criterio también para la formación de las brigadas y la capacitación, el entrenamiento que deben de tener. Y cuando nosotros también tenemos una emergencia pequeña, un conato de emergencia, este es cuando puede ser controlado y solucionado con los mismos recursos internos de la empresa, cuando lo pueden dar solución inmediata. Posteriormente a esto también tenemos que evaluar si es necesario contar con un comité de crisis o no. En muchos casos sí es importante contar. Y este comité de crisis va a determinar de quién va a desempeñar el rol del jefe de la brigada ante una emergencia. Esta persona va a ser la que va a liderar la respuesta ante emergencia y va a tener que saber todos los criterios, cómo actuar. Cuando ocurre una emergencia que puede ser parcial, donde va a intervenir las brigadas, entonces podemos formar un comité de crisis. El comité de crisis, ¿cuál es su función? Netamente es el que va a estar encargado de tomar cuáles son las medidas necesarias. ¿Para qué? Para recuperar la crisis, tomar las acciones correctas, asegurar la continuidad del negocio, también proteger a los trabajadores, los procesos, notificar el evento ante medios de comunicación. Cuando ya esto hablamos generalmente cuando una emergencia sea general. O incluso también cuando una emergencia parcial donde intervienen las brigadas, pero ya supongamos, si hablamos de una emergencia parcial donde ocurre un accidente que es un accidente fatal, entonces se puede también incluso activar un comité de crisis porque van a tener que dar la comunicación a los medios, van a tener que notificar, van a tener que lanzar un comunicado a la prensa. Entonces, ¿quiénes van a ser los encargados de manejar este comité de crisis? ¿Y cómo va a ser la manera que va a actuar? A ver, Juan José nos dice qué tamaño de diámetro debe tener los círculos de seguridad. ¿Existe alguna normativa que indique ello? Claro, sí tenemos normativas. Tenemos bastantes normativas en realidad que nos indican de toda la señalización que vamos a tener. Ahorita específicamente no recuerdo el número, pero sí es una norma técnica peruana, donde nos habla no únicamente del diámetro de los círculos de seguridad o de las zonas seguras, sino también de la señalización, cuántos vamos a tener según el alcance que vayamos o que queremos proyectar. Sí existe una norma técnica peruana, la cual la voy a buscar y les voy a estar pasando cuál es el número. Carlos nos pregunta, con respecto a los botiquines de primeros auxilios, ¿estará tipificado en una resolución ministerial o en decreto supremo en caso de una emergencia? En cuanto a los botiquines, tenemos que nos menciona para el sector de transporte, sí nos dice cuáles son. En el sector de construcción civil, también como nos habla Juan José, sí nos especifica tanto el decreto supremo 011, la cual es su reglamento de seguridad y salud para construcción civil, pero en líneas generales, para la ley de seguridad y salud en el trabajo o para un sector que no sea ni construcción civil ni minería o transportes, no tenemos una resolución, pero sin embargo nos podemos guiar del listado que establecen ya sea para el sector construcción, para el minería o para el de transporte. Nos podemos guiar y sustentar ante una fiscalización porque hemos optado por tales insumos que deben de contener nuestro botiquín. Entonces podemos guiarnos. Y como tercer paso que tenemos aquí es determinar la conformación de las brigadas de emergencia. Acuérdense, primero, saber
o establecer los niveles de emergencia. Si lo podemos controlar internamente en el área o en el proceso donde ha ocurrido la emergencia, si necesitamos la actuación de la brigada de emergencia, o si no podemos dar una atención y necesitamos apoyo de recursos externos. Entonces aquí determinamos los niveles de emergencia, vamos a evaluar si es necesario la creación de un comité de crisis. Generalmente los comités de crisis se crean para empresas medianas o grandes, porque las empresas que son pequeñas, los mismos miembros de las brigadas son también los directivos o los líderes de la organización, quienes van a ser los que toman la decisión. Pero cuando ya hablamos de empresas más grandes, sí tenemos pues conformar un comité de crisis. O también en pequeñas empresas también podemos conformar nuestro comité de crisis, que serían los líderes, el gerente, el director gerente, que podría encabezar el comité de crisis junto con los líderes de procesos para tomar la decisión de cómo van a comunicar o cómo van a manejar el evento. Y aparte de esto, también es importante determinar la conformación de brigadas. Esto sí es importante y es obligatorio, esto es un requisito, donde nos dice la norma que debemos de contar con brigadas especializadas o con una única brigada con distintas funciones. ¿Cuándo voy a conformar una brigada y en qué ocasiones voy a conformar varias brigadas? Esto va a depender de qué, del tamaño de la organización. Si yo tengo una empresa pequeña de 10, 15 trabajadores, no voy a tener 5 brigadas o 4 brigadas. ¿Por qué? Porque somos pocos colaboradores. Entonces, podremos tener una brigada de 3 miembros, donde los 3 miembros estén capacitados para distintas funciones. Pero si ya estamos hablando de una organización de 1,000, 1,500 colaboradores, entonces aquí pues sí tendremos la libertad de tener brigadas, distintas brigadas, incluso hasta por turnos de trabajo. También se suelen conformar las brigadas cuando se trabaja con régimen o turno día o turno noche. Igual, definir la cantidad de miembros de brigadas, esto va a depender del tamaño de la organización. Y cualquiera sea la conformación de las brigadas que se defina según la empresa, es importante que sean capacitados al menos en estos 3 temas, como mínimo. Estos 3 temas son básicos para las brigadas que se conforman. Sí o sí van a tener que ser capacitados en ¿qué? En primeros auxilios, en lucha contra incendios, en evacuación y rescate. Estas son las 3 capacitaciones básicas para las brigadas. Karina, me pueden preguntar, Karina, ¿y solamente en estas 3 capacitaciones les va a tener que brindar a la brigada, a los miembros de las brigadas? Esto es como base, pero si adicionalmente ustedes han identificado otra amenaza, por ejemplo, pueden trabajar con materiales peligrosos y su brigada tiene que saber cómo responder o cómo actuar ante una emergencia con estos materiales peligrosos, pues adicionaremos otra capacitación específica. Esto va a depender de las actividades que desarrolla netamente la empresa. Luis Carrasco nos dice, también como apoyo de las brigadas son los agentes de seguridad visitantes para poner el orden. Claro, justamente cuando ya nosotros hablamos de las acciones o cómo vamos a actuar ante una situación de emergencia, se determinan los roles y las responsabilidades, donde si es una empresa grande que cuenta con servicios de vigilancia, se les distribuye, tu función va a ser tal, de repente bloquear, evacuar, entonces ya se van dando o asignando responsabilidades específicas, pero para esto hay que capacitarles y hay que conformar las brigadas. Y también a estas brigadas hay que brindarles un distintivo, algo que en muchas organizaciones utilizan un chaleco color rojo, en otras organizaciones un casco color rojo, también como una especie de brazalete que se les brinda, que de tal manera, si la empresa cuenta con más de 1,000, 1,500 trabajadores y es poco probable que nos conozcamos a todos, pero si ya nosotros vemos un chaleco rojo o un casco rojo o un brazalete rojo, ya sabemos que es un miembro de la brigada. Incluso hay chalecos donde los bordan específicamente a qué brigada corresponde, si es una brigada de evacuación, si es una brigada de lucha contra incendios, de primeros auxilios. Entonces, eso también es un medio que se los puede distinguir a los miembros de las brigadas.
Y es muy importante, si nosotros hemos evaluado correctamente de manera interna, cuáles son las actividades que nos puedan generar una situación de emergencia, tenemos que tener nuestra brigada lo más cerca posible a esa ubicación o a esa área de la actividad que es muy probable que nos dé una emergencia, porque es algo ilógico que nosotros identifiquemos que en mi empresa yo tengo mayor probabilidad de que ocurra un incendio, una explosión en mi área de mantenimiento, porque trabajan con muchos productos, mucha maquinaria, y mi área de mantenimiento esté ubicada en una zona muy lejana a donde se ubican los miembros de mi brigada, es algo que no es coherente. Entonces, si tenemos que en el área de mantenimiento hay alta probabilidad de que ocurra una emergencia, entonces, ¿quiénes van a ser los principales agentes invitados a conformar o ser parte de la brigada? Van a ser personas que se encuentren dentro del área de mantenimiento, personas que se encuentren en zonas cercanas para poder responder y atender la emergencia. Esto es un criterio también que se debe de tener en cuenta. Adicionalmente, ¿qué puntos vamos a evaluar para conformar una brigada? Porque se puede convocar a que se inscriban los trabajadores voluntariamente quienes quieren ser parte de la brigada. Se les puede invitar de manera voluntaria, pero no a todos los que se van a inscribir se les va a tener que aceptar, porque van a tener que pasar una evaluación, y no es una evaluación netamente rigurosa o bajo resistencia física, sino también una evaluación psicológica, porque ¿qué ocurre si los miembros de nuestra brigada son personas que están en forma, que ante un rescate tienen la capacidad física para responder, pero psicológicamente se frustran o entran en pánico cuando ocurre una emergencia o cuando ven sangre, entonces no van a responder como debe de ser? Y para eso se hacen las evaluaciones. ¿Qué criterios se van a tener en cuenta? El criterio de las condiciones físicas y las condiciones psicológicas también, porque una brigada o los miembros de la brigada se les forma, se les entrena, se les capacita. Esto se trabaja sobre bases que deben de estar preparados psicológicamente para atender la emergencia y también físicamente. Esto es muy importante tener en cuenta. Y se recomienda que los miembros de los brigadistas sean personas con vocación de servicio, que tengan esa calidad de servir a quienes han sido afectados en la emergencia, que tengan buenas actitudes físicas, lo que les comenté, y salud mental, que tenga una buena salud mental, que no entre en pánico, que no entre en shock cuando ve la emergencia. Espíritu de cooperación, porque en una emergencia se trabaja en equipo y ayuda. Estos son los requisitos. ¿Quiénes van a evaluar las aptitudes físicas y mentales? Pues puede ser a través de un examen médico, físico, un examen psicológico. Vamos a evaluar estos criterios. Y también cuando las dimensiones de la empresa sean muy grandes y se necesite brigadas en todas las áreas, se puede designar también personal de apoyo a estas brigadas, que faciliten la evacuación de las personas, o como comentó hace un momento Luis, que personal de apoyo a las brigadas son los agentes de seguridad. Y esto es también lo que netamente nos dice, que podemos nosotros trabajar con personal de apoyo que sepan cómo actuar ante una emergencia, que pueden ser los vigilantes en empresas grandes o empresas medianas que cuenten con este servicio. Y también los miembros que conforman la brigada deben ser difundidos mediante afiches, correos o murales para que sean conocidos y sean dotados de algún distintivo de identificación, los cuales pueden ser el chaleco que les comenté hace un momento, un casco, un photocheck, entre otros. El photocheck no se los recomienda tanto porque no es muy visible ante sus demás compañeros. Sin embargo, un casco, un chaleco, un brazalete sí es visible para empresas que trabajan con muchos trabajadores, y la identificación de los miembros de la brigada va a ser mucho más fácil, a diferencia de los photochecks. Pero esto queda nuevamente a criterio de ustedes como empresa o como gestores de seguridad, van a tener que evaluar.
Adicionalmente, también vamos a identificar otros actores externos o internos que puedan colaborar ante la respuesta a emergencia. Vamos a ver, aquí vamos a ver, ya no internamente, porque internamente ya hemos visto quiénes van a ser nuestros miembros de la brigada, dónde nos vamos a reunir, cuáles son nuestros puntos de evacuación. Aquí lo que vamos a hacer es ver qué actores o qué instituciones externas pueden intervenir en una respuesta ante emergencia. Y para esto podemos elaborar pues un directorio que contenga los números telefónicos, tanto de actores internos, que pueden ser los miembros de las brigadas, o también de actores externos, como pueden ser el número de los bomberos, entre otros, hospitales, ambulancias, Cruz Roja, o empresas proveedoras de algunos servicios de respuesta ante emergencias. También tenemos varias organizaciones que dan estos servicios. Incluso para algunas empresas que van a trabajar con materiales peligrosos, les solicitan que ya tengan un contrato previamente con una empresa que va a brindar la respuesta ante emergencias, que sean especializados y que estén ubicados en una zona cercana para la cual se va a transportar el material peligroso o usar el material peligroso, se solicita. Entonces aquí nosotros vamos a tener que detectar todos los números, todos los directorios de la policía, también puede intervenir. Incluso también si tenemos el comité de crisis, también tenemos que tener ahí establecido quién es el jefe o el comandante del comité de crisis, el jefe de la brigada, quién es el encargado también de los responsables que van a apoyar y dar soporte ante la respuesta de la emergencia que puede ocurrir. Y aquí tenemos en esta imagen, aquí tenemos, o voy a mostrar dos panoramas o dos organizaciones para una respuesta ante emergencias. Una para una empresa que tiene más de 20 trabajadores y otra para una empresa que tiene menos de 20 trabajadores. Elvis nos pregunta, ¿qué recomendaría para empresas que ejecutan servicios de poca duración con trabajos de altura, trabajos de alto riesgo como trabajos de altura? Elvis, aquí lo que yo recomiendo, una emergencia no únicamente se va a suscitar para una empresa que tiene un trabajo de 1 año, 5 años, 10 años. Una emergencia puede ocurrir para una empresa que únicamente está dando un servicio o ejecutando un proyecto de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Inclusive en ese periodo pequeño de tiempo se puede ocurrir una emergencia, se puede dar. Entonces hay que estar preparado porque en la gestión de seguridad hablamos de prevención. Independientemente del tiempo que va a durar el proyecto o los trabajos a realizar, hay que estar preparados de que qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar ante una emergencia. Entonces, yo creo que sería independiente el tiempo que vamos a laborar, porque tenemos que estar prevenidos para situaciones de emergencia, tenemos que formar a nuestros trabajadores en cómo responder ante estas situaciones de emergencia y organizarlos también. Entonces, Elvis, por más pequeño tiempo que dure los trabajos que están realizando su empresa, tienen que estar organizados. Y también estoy segura que las empresas que tienen proyectos pequeños generalmente trabajan con los mismos colaboradores o ya tienen unos colaboradores que les hacen rotar. Entonces, si tú ya les formas a tus colaboradores, luego les haces una sensibilización, un reforzamiento de esas capacitaciones, de ese entrenamiento que se tiene y les va a servir. Porque una emergencia no te avisa cuándo va a ser. Una emergencia es algo inesperado. Y aquí les muestro en esta imagen que ha sido elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un modelo de cómo se va a organizar para una respuesta ante emergencias para una empresa con más de 20 trabajadores. Como es una empresa, no es una empresa pequeña, es una empresa ya mediana, tiene más de 20 trabajadores, pues aquí posiblemente puede tener un comité de crisis. Ojo que esta organización no es obligatoria. Este es un modelo que estamos dando, porque el comité de crisis no es obligatorio. Se puede tener dependiendo de la empresa. Después del comité de crisis ya viene el jefe de brigada. Las brigadas sí son obligatorias que debemos de tenerlo.
Entonces, el jefe de brigada, que puede ser pues el jefe de seguridad y salud en el trabajo. Este es un ejemplo. No queremos decir que el responsable de seguridad y salud en el trabajo es el jefe de brigada, porque de repente no reúne las condiciones físicas y psicológicas para hacerlo. Pero en este caso estamos colocando así. Y adicionalmente, el jefe de brigadas va a contar con un soporte o con un apoyo externo. ¿Por qué externo? Porque vamos con líneas punteadas y con un apoyo interno. Apoyo interno como la seguridad físico-patrimonial, que son los vigilantes, el servicio de vigilancia, el comité también que va a dar soporte ante una emergencia. Y en la parte inferior ya vendrían los miembros de las brigadas, ¿no? La brigada de primeros auxilios, la brigada de lucha contra incendios, la brigada de evacuación y rescate, y una brigada especial que esta brigada especial puede estar dirigida específicamente para los trabajos que realizan o las actividades de la propia organización y puede variar. Y aquí un ejemplo de cómo se puede conformar una organización para la respuesta ante emergencias para una empresa pequeña, una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, podemos dar esta organización. Luis Carrasco nos pregunta, ¿los extintores deben de tener una revisión actualizada y ante una emergencia se debe tener una ambulancia equipada o una movilidad disponible? Mira, Luis, lo que nos comentan las normas, la norma sectorial para construcción y para minería, sí nos hablan que debemos de contar con ambulancias o una movilidad disponible porque son generalmente proyectos alejados, proyectos que no se encuentran una zona cercana, dicho apoyo para responder la emergencia. Pero si hablamos de una empresa que no corresponde a esos sectores, no nos dice la norma. Pero como no nos dice la norma, justamente aquí entra a tallar lo que hemos visto hace un momento, donde vamos a identificar nosotros cuáles van a ser nuestros medios de soporte externo, como ambulancias, centros médicos, bomberos, y identificarlos y tener los números de contacto para incluso evaluar cuánto tiempo, si ocurriese una emergencia, cuánto tiempo tarda en desplazarse hasta llegar al punto, a la empresa. Entonces deberíamos de tenerlo. Claro, aquí nos dice, en minería la ambulancia es a partir de 100 trabajadores. Sí, pero en minería también esta responsabilidad la asume el titular minero. Y aquí les estamos mostrando la organización para una empresa que tiene menos de 20 trabajadores. Como les comenté hace un momento, ¿no? El comité de crisis generalmente aplica para empresas medianas y grandes. Porque las empresas pequeñas o con menos de 20 trabajadores, como es pequeño la cantidad de trabajadores, generalmente el jefe de brigada suele ser el que comanda el comité de crisis. Y el jefe de brigadas puede tener una brigada general que van a ser capacitados, acuérdense los cursos básicos que les dije de primeros auxilios, evacuación y rescate, lucha contra incendios. Y adicionalmente también el jefe de brigadas va a tener mapeado el apoyo externo, que van a ser los bomberos, la Policía Nacional, los centros médicos, entre otros. Vamos a tener que mapearlo dentro de una directorio. Y este directorio, estas cartillas van a tener que ser difundidas. Y si tienen murales, también pegarlas en las murales, porque ocurre que muchas veces cuando se da ya la emergencia, demora mucho tiempo por los propios nervios, no se encuentra en internet el número del centro médico más cercano, de los bomberos, pero si lo tenemos publicado y a un fácil acceso, ya sea en los periódicos murales de la empresa, va a ser mucho más eficaz la acción que se va a tomar al comunicarse y al solicitar la ayuda necesaria. Para esto también es importante comentarles que los modelos que nosotros hemos mostrado son referenciales y deben de estructurarse en base a la realidad de la empresa y también en base a las situaciones potenciales de emergencia. Porque ¿qué pasa si una empresa menos de 20 trabajadores y no únicamente deciden trabajar con una brigada general, sino tener 2 brigadas o tener 3 brigadas? Se puede realizar también. Y esto va a depender
de la organización que tenga la empresa y también de las emergencias o las amenazas identificadas, que pueden ser internas y externas. Una vez que nosotros también ya nos hemos organizado, lo que vamos a tener que hacer es definir las estrategias, acciones y responsabilidades. Las estrategias son definidas para nosotros atender la situación de emergencia. Entonces, esto se tiene que diseñar antes de la emergencia. Y tenemos que incluir algunas actividades de preparación. Por ejemplo, a nuestras brigadas tenemos que capacitarles, tenemos que entrenarles, tenemos que capacitar a todos los trabajadores cuáles son nuestras rutas de evacuación, cuáles son nuestras zonas seguras, cómo van a tener que actuar ante tal emergencia. Entonces, tenemos que prepararlos para que sepan actuar todos ante una emergencia. Y parte de eso también, además de las capacitaciones, son los simulacros, los cuales por el momento se encuentran paralizados por la actual situación de emergencia. También entrenamientos a las brigadas y campañas de promoción de la seguridad. Las campañas son muy diferentes a las capacitaciones y entrenamientos y simulacros, porque las campañas van ya por un tema más de sensibilizar. Y también otra de las estrategias es aplicar durante la emergencia que se logren comprender cuáles son las acciones necesarias para detectar de manera temprana la emergencia y no esperar pues que tenga mayor impacto o mayores daños, y saber intervenir de manera oportuna también. Eso es muy importante, porque en muchos casos se da que se desconoce o que no se presta la seriedad del caso, o lo que generalmente dice, si nunca ha pasado, no va a pasar, no nos va a pasar. Son muy optimistas y no se preparan hasta que pasa. Y cuando pasa se analiza y se dan cuenta pues de que no han estado preparados, no han estado capacitados. Incluso cuando ya se lleva a cabo los simulacros, lo que se sugiere es que analicen cuál ha sido la respuesta en el simulacro de los miembros o del personal involucrado, si se ha tomado en serio el entrenamiento, si no se ha tomado en serio el simulacro, cuánto tiempo han tardado en dar la respuesta. Todo eso se tiene que evaluar. A ver, Juan nos dice, si es un trabajo puntual y estás como subcontrata, la contrata principal es quien debe de tener su brigada y su plan. Mensualmente los extintores deben de ser verificados y así poder usarlos en un evento. Y respecto a la ambulancia en el sector construcción sí te indica, pero más cuando la obra es alejado y de la ciudad y todo. Así es, pero Juan José, por ejemplo, si tú tienes un trabajo puntual como subcontratista, tu contratista principal en el sector construcción es el que tiene la responsabilidad de velar y de darte todos los lineamientos de seguridad que vas a tener que seguir. Y dentro de los cuales muchas veces he evidenciado que les dan, pues, o les referencian que tienen que tener su plan de preparación y respuesta ante emergencias, pero no, la contratista principal tiene su propio plan como contrata general, pero como subcontratistas también les piden que elaboren su plan guiándose de los lineamientos del plan del contratista general. Y en cuanto a los extintores, sí, tenemos la norma técnica, la cual nos dice que se tiene que inspeccionar mensualmente, incluso nos da los puntos de qué es lo que vamos a tener que inspeccionar en los extintores. Luis nos dice, tanto personal de la empresa como terceros deben ser capacitados y sensibilizados, analizar fortalezas y debilidades. Así es. ¿Cuál es el tiempo mínimo de un simulacro? Bueno, los simulacros han sido todavía paralizados por la actual situación, pero no existe un tiempo mínimo de un simulacro, decirte, vas a tener que hacer este simulacro y vas a tener que contener la emergencia en 30 minutos, en 30 segundos, en un minuto. No podemos establecer un tiempo, pero lo que sí podemos hacer, Santa Contreras, lo que podemos hacer es primero simular el evento y ver la reacción que tiene.
analizar. Y es más, también se recomienda que se grabe, que se filme todas las acciones, porque muchas veces un evaluador no tiene distintas panoramas para observar al mismo tiempo y se nos puede escapar ciertas acciones, pero si ya todo está filmado, luego se analiza el video y se puede dar cuenta de repente que pudo optimizar el tiempo, pudo actuar de otra manera. En base a ese video se hace cierto análisis, se determinan cuáles han sido las fortalezas para seguirlas reforzando, cuáles han sido las debilidades para corregir, y se plasman metas. Por ejemplo, ¿por qué el personal no actúa de manera correcta? No estaba capacitada, se puso en shock, no hubo una correcta evaluación psicológica, no hubo un correcto entrenamiento físico. Se determinan las causas de esa acción que no fue la óptima. Se trata de subsanar. Por ejemplo, si no estuvo preparado, se les brinda las capacitaciones, los entrenamientos. Si no hubo una adecuada evaluación psicológica, se la vuelve a hacer para que después nuevamente se dé otro simulacro y se pueda hacer nuevamente un análisis comparando la manera en que actuaron inicialmente y la segunda vez. Entonces ahí vamos comparando los tiempos se han mejorado o de repente se han dilatado y se va detectando todas las acciones, o tal vez no le pusieron la seriedad del caso y actuaron como si fuera una broma. Y bajo esto también les va a servir porque se van trazando metas, pero bajo una prueba. Franti Flores nos dice, dada la coyuntura actual, ¿se pueden realizar los simulacros? Han sido paralizados los simulacros por la actual situación, se han paralizado, no se están realizando. Y aparte, bueno, aquí también, continuando con la capacitación, los procedimientos de alerta señalan los canales de comunicación que emplean las personas para reportar una emergencia. Tenemos que saber qué es lo que vamos a utilizar para quienes han detectado la emergencia, hacerla pública y comunicar a los demás trabajadores. Y para esto, pues, podemos utilizar una alarma a viva voz, botones de emergencia, teléfonos de emergencia, los radios. Y si tenemos radios, establecer una frecuencia que vamos a utilizar para comunicar a todas las áreas o a toda la empresa de la emergencia. Esto también va a depender mucho de la organización, del tamaño que tengan y del presupuesto. ¿Cuáles de estos vamos a tener para alertar la emergencia que ha sido identificada? Y también, si el procedimiento de alerta de la emergencia se va a requerir que se comunique ya sea a otra persona o incluso a otra institución para que nos den apoyo para controlar la emergencia, se va a tener que hacer las siguientes preguntas o responder, por ejemplo, ¿a quién llamo? ¿A quién voy a comunicar? ¿A mi jefe? Si es internamente, puede ser al jefe de brigadas, ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es el número? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Internamente, si es externamente, ¿cuáles son los números de emergencia? ¿Cuáles son los bomberos, el centro médico? ¿Cuál es la policía? ¿Qué es lo que se debe de decir? ¿Quién está reportando? ¿Desde dónde se está reportando el lugar? ¿Cuál es el tipo de emergencia? Si hay personal involucrado. El aparente estado de los involucrados también tenemos que detallar aquí. Y también se va a tener que comunicar a todas las personas que ingresen a la empresa o a la institución las rutas de evacuación y la forma en la que deben de actuar ante alguna emergencia. Esto en algunas empresas se ha observado que nos dan pues a través incluso de un video, de una instrucción muy breve de 5 minutos en donde se les explica. Y esta comunicación debe de darse durante la inducción, lo que les comento, y ser reforzada a través de las charlas, videos, afiches, periódicos murales. Dentro de los periódicos murales aquí están las rutas pues de evacuación, las que comentaban hace un momento. Y si las dimensiones de la empresa o instituciones lo requieren, pueden diferenciarse el nivel de detalle proporcionado en las comunicaciones. Por ejemplo, si es brigadistas y jefes de áreas, ¿qué es lo que se les va a comunicar? Si son trabajadores netamente de la empresa que están a tiempo completo, vamos a tener que hacer una comunicación más profunda. Pero si es una visita, unas visitas le vamos a comunicar
las líneas generales, ¿no? Estos son nuestros canales de comunicación ante una emergencia, esta es nuestra ruta de evacuación, son la información básica que se le va a dar, pero a diferencia de los brigadistas o los jefes de áreas, pues vamos a tener que darles nuestros planes de respuesta bien detallados, incluso es capacitarles sobre estos planes y evaluarles para poder asegurarnos de que hayan entendido bien el mensaje. Incluso aquí también se aplican talleres. Y aquí tenemos el contenido básico del plan de emergencias. Ojo que este contenido está en base al formato referencial, pero también hay contenido básico del plan de respuesta ante emergencias del sector de minería y también del sector de construcción, que no es muy diferente porque el fondo es el mismo, ambos van orientados a la parte preventiva, donde primero se va a establecer el objetivo. Pues tenemos nuestro plan de respuesta ante emergencia, cuál es el objetivo de contar con este documento, qué es lo que se busca. Adicionalmente, por ejemplo, el objetivo puede ser establecer los lineamientos y requisitos, ¿para qué? Para prevenir y para determinar cuáles van a ser las acciones durante y después de la situación de emergencia. Ese es el principal objetivo de nuestro plan de respuestas de emergencia. También el alcance. En el alcance vamos a determinar que el presente plan, este documento que estamos elaborando, ¿para qué es aplicable? Para la empresa ABC, para la empresa XYZ. ¿Y qué pasa si esta empresa tiene distintas obras? Entonces, tenemos que determinarlo o especificar dentro del alcance. El alcance es para la obra XYZ de la empresa tal, ubicada en tal distrito, tal lugar. En el alcance lo vamos a tener que determinar. Porque también tenemos empresas, esto generalmente para construcción civil, que trabajan en distintos proyectos. Entonces, en el alcance vamos a determinar para qué proyecto es que rige este plan de respuesta ante emergencias. En la identificación y evaluación de riesgos, ¿se acuerdan que vimos hace un momento la matriz? La matriz en donde vamos a tener que determinar la probabilidad. Adicionalmente de la probabilidad también vamos a hacer el análisis de vulnerabilidad, que son 23 puntos que vamos a clasificar desde la letra A, B, C, para al final sacar un promedio ponderado y ver el nivel de riesgo. ¿En base a qué? En base a las amenazas o a las posibles emergencias que hemos nosotros detectado. Incluso les mostré acá un cuadrito de esas emergencias que pueden suscitarse de manera interna o provocadas internamente, o también externamente, que pueden ser como desastres naturales. Y aparte de eso, también aquí nosotros vamos a tener en el punto 4 que determinar cuáles son los medios de prevención y protección. Y para estos medios, pues, tendremos que decirnos, si son medios de prevención, ¿qué es lo que vamos a utilizar como medios de prevención? Un medio de prevención será identificar las amenazas, en el punto 3. Un medio de prevención será programar inspecciones y mantenimientos a equipos de emergencia. Capacitar también será un medio de prevención. Conformar la brigada también. El inventario de equipos de emergencia también será un medio de prevención. ¿Y qué medios de protección podemos utilizar? Medios de protección como luces de emergencia, rutas de evacuación. Las señalizaciones de emergencia también son considerados medios de protección. Aquí. El megáfono o la comunicación que vamos a hacer a todos los trabajadores del evento o de la emergencia que se está llevando también será un medio de protección. Y en cuanto a la organización y funciones, esto va a depender mucho del tamaño de la empresa que se tengan. ¿Se acuerdan que hace un momento vimos que para empresas con más de 20 trabajadores, pues contaremos con un comité de crisis, un jefe de brigadas, un apoyo externo, un apoyo interno y las distintas brigadas específicas.
Y también en la organización, aparte de hacer la jerarquía o hacerlo gráficamente, también es importante describir cuáles son las funciones. Por ejemplo, si contamos con un jefe de brigada, ¿cuál va a ser su función? Su función puede ser inicialmente revisar el presente plan de emergencia y difundir a la brigada. Vamos a determinar aquí cómo estamos organizados y cuáles son las funciones. También la función de un jefe de brigada podría ser liderar la respuesta ante situaciones de emergencia. Gestionar los recursos necesarios también puede ser del jefe de brigadas dentro de sus funciones. Aquí vamos a determinar todas las funciones según lo que hemos creído conveniente la organización. Aquí vamos a mostrarles aquí para comentarles. Ya, aquí. Si esta es nuestra organización similar a esto, vamos a determinar cuáles son sus funciones del jefe de brigada, del brigadista general y del apoyo externo. Y si corresponde nuestra organización a esta estructura, vamos a determinar cuáles son sus funciones del comité de crisis, del jefe de brigada, del apoyo interno como seguridad físico-patrimonial o el comité, y las brigadas específicas. Vamos a tener que detallar en el punto 5, cuáles son sus funciones aparte de la organización, en este punto 5. Tenemos otra pregunta en el Facebook que nos dice, si en un campamento hay un tópico, ¿es necesario tener una estación de emergencia? Bien, para comentarlos, esto va a depender mucho de la ubicación y el área dentro del campamento, porque como es campamento de un proyecto, generalmente se encuentran zonas muy distantes o que las pendientes dificultan el fácil acceso para la ambulancia. Entonces, se hace una evaluación y se determina, ¿no? Por ejemplo, la ambulancia, si ocurriera una emergencia en tal punto, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Media hora? ¿20 minutos? Entonces, si el tiempo es mucho, vamos a determinar una estación de emergencia a mitad de camino que esté más cerca a las zonas alejadas, donde va a tardar más la ambulancia. Entonces, bajo esos criterios se va a determinar cuándo vamos a tener estaciones de emergencias y en qué punto. Entonces, vamos a tener estaciones de emergencia cuando nuestro tópico, nuestro centro médico del campamento se encuentre alejado de las zonas o el proyecto sea muy grande, que vaya a tardar mucho el tiempo. Entonces, esto corresponde a una evaluación. Y continuando con la explicación del contenido del plan de respuesta ante emergencias, lo que aquí nosotros vamos a tener, como ya les dije, la organización, las funciones y también la conformación de brigadas. Y en el punto 6 ya vamos a ver cuáles son los procedimientos de respuesta. Los procedimientos de respuesta o los planes de contingencia, que generalmente lo llaman, ¿no? Plan de contingencia para un sismo. ¿Qué es lo que voy a hacer antes de un sismo, durante el sismo y después del sismo? Tomando como ejemplo el sismo, ¿qué podríamos hacer antes de un sismo? Podemos identificar cuáles son nuestras zonas seguras, dentro y fuera de la empresa. También podemos identificar cuáles son las rutas de evacuación y mantenerlas despejadas, inspeccionar esas rutas de evacuación que se encuentren despejadas. Incluso también podemos hacer, antes de que ocurra la emergencia o el sismo, podemos hacer inspecciones o verificar que la puerta de salida sea de fácil acceso o que se pueda abrir de manera rápida y que no se obstruya. También podemos ver que los extintores y los equipos de respuesta a emergencia tengan un fácil acceso, como el botiquín. Y durante la emergencia aquí también, en los procedimientos de respuesta, estamos viendo, acuérdense, estamos viendo para el caso del sismo. Para el caso del sismo durante la emergencia, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que se van a seguir? Que se mantenga la calma, que los trabajadores se trasladen hacia la zona segura en el interior de la empresa, que el jefe de brigada va a tener que liderar la situación de emergencia, procediendo a comunicar ya sea al apoyo interno o al apoyo externo según la organización y gestionar los recursos necesarios. Aquí también en los procedimientos de respuesta durante un sismo, pues los brigadistas tendrán que verificar o cumplir sus funciones. Por ejemplo, el brigadista de evacuación tendrá que verificar que todo el personal haya evacuado y que se encuentren en zonas seguras. Si tenemos una brigada general, también se encargará de pasar una lista
donde vaya chequeando que todos estén en buenas condiciones físicas. Y después también del sismo, después de la emergencia, en el procedimiento de respuesta, ¿qué es lo que se puede tener en cuenta? Si existe algún lesionado, alguna persona que se ha accidentado, el jefe de brigada pues coordinará el apoyo externo, que puede ser una ambulancia, y si el personal deberá seguir todas las indicaciones que se encomiende por los brigadistas. Y el jefe de brigada va a tener que dar las indicaciones para el retorno a las actividades laborales, o si se ha finalizado ya pues el sismo, se ha dado el visto bueno. Y en el caso que se haya dañado algún servicio, que puede ser algún servicio de agua, luz, el jefe de brigada va a ser el encargado de realizar las coordinaciones necesarias para el restablecimiento de ese servicio. Y así como hemos visto, de un breve ejemplo para el procedimiento de respuesta para un sismo, podemos hacerlo pues para un incendio, para un accidente, según lo que nosotros hemos determinado en el punto 3, en el punto 6 lo vamos a desarrollar. Y finalmente, vamos al punto 7, que aquí vamos a tener que colocar los anexos, ya, y con esto estaríamos terminando. Como anexos vamos a tener los teléfonos de emergencia. En esos teléfonos de emergencia van a ser tanto internos como externos. Si son internos, pues vamos a tener que colocar los nombres de los miembros o el encargado del comité de crisis, o también el número del jefe de brigadas, y si es externo, el número de los bomberos, el central de emergencias de los bomberos, el número también de las emergencias de la Policía Nacional, de la Cruz Roja, del SAMU. El SAMU es el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia. También de tal vez un centro médico más cercano a la organización, alguna clínica, se lo puede colocar también acá como teléfonos de emergencia. Y también dentro de los anexos vamos a adicionar el programa de inspecciones. ¿Qué es lo que creen ustedes si estamos hablando de un plan de preparación de respuesta ante emergencias? ¿Qué inspecciones vamos a adicionar o vamos a anexar dentro de nuestro plan? De las luces de emergencia, puede ser. De los botiquines también, tenemos que inspeccionarlos, de la señalización. Hace un momento también les comenté que hay que inspeccionar las salidas de emergencia que se encuentren desbloqueadas. También podemos inspeccionar los botiquines, y así vamos a hacer un análisis y vamos a colocar todas las inspecciones que son necesarias y que estén en relación al plan de respuesta a emergencia. También vamos a agregar el plan de capacitación, el programa de capacitaciones. Este programa de capacitación es netamente enfocado para temas del plan de respuesta ante emergencia, como por ejemplo el uso de extintores. Cada cuánto tiempo voy a capacitar a mis trabajadores, que puede ser semestralmente. Evacuación y rescate para todos los trabajadores, solamente para brigadistas, si es entrenamiento, con qué periodicidad, cuál va a ser su duración. Todo eso tenemos que anexarlo dentro de este plan. Y también el programa de simulacros, que por ahora se quedó suspendido, pero en cuanto ya se levante el estado de emergencia, vamos a tener que seguir, porque los simulacros sí es algo muy importante. Y también los planos de evacuación. Estos planos de evacuación tienen que ser visibles, tienen que estar publicados y tienen que no encontrarse tan deteriorados, tienen que ser útiles y servir y cumplir con su función, porque muchas veces yo he identificado que empresas tienen publicados sus planos de evacuación, pero ya ni se nota la señalización, ya no se nota porque por el sol le desgasta, y porque son las condiciones físicas que normalmente suelen desgastar. Entonces, estos planos de evacuaciones hay que ir actualizándolos, y si se va desgastando o no se va a notar los colores o se despinta por la lluvia, la luz, la exposición de los mismos, hay que actualizarlos, hay que volverlos a imprimir, hay que colocarlos, hay que difundirlos, que cumplan la función. De igual manera, los planos de señalización, que en algunas empresas optan por unificar ambos y en otras prefieren manejarlo separado para que no haya una aglomeración de imágenes. Y esto también queda a criterio. Y aquí un comentario sobre el punto 5,
de las funciones y conformación de brigadas que debemos de incluir cuál es el perfil del brigadista, en donde se va a definir cuáles son las competencias, el conocimiento, la experiencia, las habilidades necesarias y también cumplir con el rol. Aquí, pues, por ejemplo, como competencias puede ser que cuenten con servicio de educación, con una buena, o que haya pasado una evaluación psicológica y la haya aprobado, igual unas buenas condiciones físicas. Aquí es donde se va a tener que especificar tales puntos. Y si ya tenemos elegido quiénes van a ser nuestros miembros de brigadas, también colocarles con nombres y apellidos. Y finalmente, ¿tienen alguna duda al respecto? Hola, ¿tienen alguna duda? De repente, Brigitte, ¿hay alguna duda en alguna red social? No, ingeniero, por el momento no hay ni una pregunta. Mientras de repente van formulando sus preguntas, invitarles el día de mañana a nuestra capacitación en sistema de gestión alimentaria, que también de igual manera será nuestro último módulo, y la próxima semana empezaremos con normativa legal para la gestión de seguridad de salud en el trabajo, y también el mes de marzo con gestión de la calidad. Claro. Ya, perfecto. Por aquí acaban de hacer una pregunta. Carlos nos dice, todo esto lo fiscaliza la SUNAFIL, efectivamente. Todo esto es normado y es fiscalizado. Y al ser fiscalizado, está sujeto a sanciones y multas. José nos dice si podemos usar el audio. Bueno, Brigitte, de repente se puede desbloquear. Lo que pasa, les comentamos, como estas capacitaciones son abiertas y de manera gratuita al público en general, ya nos ha pasado ocasiones en las que personas que no tienen la predisposición de aprender han ingresado a la plataforma y activaban el audio únicamente para generar molestias en la capacitación. Y para evitar esto es que se ha decidido bloquear el audio para los participantes, pero eso no quita que podamos interactuar por el chat. Así es, ingeniera. Santa Contreras nos dice los modelos impartidos anteriormente de este mes, ¿cómo la consigo? Bueno, toda la documentación, los ejemplos, las normas, las guías corresponden o están dentro del material de apoyo de la capacitación, lo cual es un beneficio para quienes optan por la certificación. ¿Alguna otra duda o ya procedemos a tomar la foto? Y bueno, si no hay más preguntas, ingeniera, de repente les invitamos a que puedan prender su cámara para pasar a retirarnos. Perfecto. Incluso nos piden un modelo de informe de simulacros. Ya. Ya, a ver si prendemos por favor nuestras cámaras para tomarnos ya la foto de recuerdo y agradecerlos por participar. Vamos a estar continuando con estas charlas, estas capacitaciones gratuitas la siguiente semana con temas muy interesantes también. Y si tomamos la foto. ¿Me permite un momento? A ver. Ya, perfecto. Ahora sí. 1, 2. A ver, aprende a alguien más su cámara. A ver. 1, 2, va. Perfecto. Listo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos. Y esperemos Hasta verlos en luego. próximas capacitaciones. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.